En días pasados cayeron en mis manos 2 sermones de Spurgeon que nunca había leído, se me hace raro, yo creí que ya los había leído todos. Bueno, los que tradujo Alan. Alan tradujo como 900. Spurgeon predicó como 3000. ¿Te acuerdas tú, Alicia, como cuántos? No, ¿cuántos escribió Spurgeon? ¿Más de 3000 o menos? Más de 3000. Alan quería traducirlos todos, pero no le alcanzó el tiempo, nada más tradujo como 900 o menos. Pero esto yo no los había leído, y uno de ellos es el donde habla del nuevo nacimiento. ¿Quién sabe cuánto tiempo hará que tradujo este sermón? Aquí en esta ciudad, en Ciudad Neza, vive mucha gente pobre. Mucha. En esta ciudad de Neza viven muchas personas que trabajan en la Ciudad de México. Dicen algunos que Ciudad Neza es el dormitorio de la Ciudad de México. Allá trabajan y aquí vienen a dormir. Aquí en esta ciudad hay gente que tiene muchas necesidades económicas. Pero ¿saben una cosa? El problema no es ese. El problema es que no entienden cuáles son sus verdaderas necesidades. Hay personas que suspiran por tener dinero, por hacerse ricos, pero que sus necesidades espirituales no les importan, ni les preocupan. Y yo sospecho que aquí hay algunos de esos. Aquí en este lugar hay personas que tienen mucho tiempo viniendo a escuchar la predicación, pero yo me temo que muchos son solamente oidores y no hacedores. Yo a veces me he preguntado si nosotros no tendremos la culpa de que ustedes no sean salvos. Pudiera ser que en algún aspecto tengamos algo de culpa, pero yo creo que es más seguro que si ustedes no han sido salvos es porque no han querido. Dios salva al que quiere. Dios no está obligado a salvar a nadie. Si Él salva a alguno es por su pura misericordia, no porque lo merezca. Nadie merece la salvación. Dios salva al que quiere. Pero para que una persona sea salva, tiene que querer la salvación. Parece que hay una contradicción, pero no. Dios hace que queramos la salvación, y cuando nosotros la queremos es cuando somos salvos. Pero para que tú seas salvo tienes que querer la salvación con todo tu corazón, tienes que desearla. Dios no le da la salvación a una persona que no la quiere realmente, que no la valora, que no la aprecia. En el versículo 7 de Juan 3 dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la necesidad más grande de todos los seres humanos, nacer de nuevo. No necesitas más dinero, una casa, un mejor sueldo, una pareja, hijos, haber terminado tu carrera. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Dios quiera que si ustedes no han entendido esto, lo entiendan ahora. Pero ¿qué cosa es nacer de nuevo? Vean, el nuevo nacimiento o la regeneración, que es lo mismo, es algo que es muy completo, sobremanera completo. En el nuevo nacimiento, la persona más que cambiada es hecha una nueva persona. El nuevo nacimiento es mucho más que una reforma moral. El asunto no es que ustedes estaban antes en una religión falsa y ahora están en una religión verdadera, porque el hecho de que estén en una religión verdadera no los salva. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ese es el problema. Cristo no está diciendo aquí, os es necesario que sean lavados, que sean mejorados. No. Dice, ustedes tienen que nacer de nuevo. Si ustedes escuchan la predicación
y eso les da ánimos para tratar de vivir mejor o de cambiar de vida, qué bueno, está bien, pero no basta. No basta con que ustedes quieran ser mejores, tienen que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es mucho más que cambiar de opinión. Hay personas que salieron de iglesias falsas y que luego vienen con nosotros. Está bien que lo hagan, pero eso no basta. Tienen que nacer de nuevo, deben nacer de nuevo si quieren entrar en el reino de los cielos. Si ustedes vienen aquí y quieren bautizarse, eso está bien, pero antes de hacerlo, tienen que nacer de nuevo. Nuestro texto no dice, os es necesario cambiar de opinión, aunque eso está implícito. El asunto es que ustedes tienen que nacer de nuevo, ese es el asunto. Lo que ustedes necesitan es una naturaleza nacida de lo alto. Los que nacen de nuevo, nacen de arriba, nacen de Dios, nacen del Espíritu Santo. Para que ustedes vayan al cielo un día, tienen que nacer de nuevo, tienen que convertirse en nuevas criaturas en Cristo Jesús. Conocemos a personas que han venido con nosotros y que después de un tiempecito dejan ciertos vicios. Está bien, qué bueno que dejen ciertos vicios, pero eso no basta. Los testigos de Jehová dejan ciertos vicios, pero eso no les sirve de nada. Tienen que nacer de nuevo. Si ustedes han dejado de beber, han dejado de fumar, los felicito, pero eso no basta. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Toda reforma es buena. Mientras menos pecado haya en el mundo, mejor. Pero aún así tienes que nacer de nuevo. Conocimos también a personas que fueron bautizadas, pero que después de un tiempo nos dimos cuenta que no habían nacido de nuevo. Se bautizaron, pero les faltaba lo más importante, no habían nacido de nuevo. El bautismo le aprovecha a una persona que ha nacido de nuevo. Si una persona es bautizada sin haber nacido de nuevo, el bautismo no le sirve de nada, ni la Santa Cena tampoco. Roma enseña que el bautismo quita el pecado original. Dicen que cuando el sacerdote le echa agua al niño, al bebé, aquí en su mollera, en ese momento se le quita el pecado original. Esto es falso. El Chapo Guzmán fue bautizado de niño y Caro Quintero fue bautizado de niño y eso no le sirvió de nada. Hay personas que han sido bautizadas 2 veces, otros han sido bautizados 3 veces, pero el asunto no es que te bautices muchas, el asunto es que tú nazcas de nuevo. ¿Ustedes han nacido de nuevo? Nacer de nuevo implica recibir una nueva naturaleza. Una naturaleza es el producto de un nacimiento. O sea, una persona tiene una naturaleza porque ya nació. Cuando un niño nace, está viniendo al mundo una personita que antes no existía. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, ahí ha ocurrido algo parecido. Esa persona es una nueva persona. Para que una persona nazca de nuevo, Dios tiene que obrar. Dios tiene que implantar en nosotros una nueva naturaleza. Eso no lo puede hacer ninguna persona en este mundo. Dios tiene que intervenir milagrosamente. Dios dijo, ¿se acuerdan cuando creó el universo? Dijo, sea la luz. Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Pues para que una persona nazca de nuevo, Dios tiene que decir lo mismo, que sea la luz en esta persona, que esta persona nazca de nuevo, y esa persona nace de nuevo. Dios tuvo que hacerlo. De otra manera, permaneceríamos en tinieblas para siempre. La luz no existía durante mucho tiempo. La luz empezó a existir porque Dios dijo, sea la luz. Hay personas que viven en tinieblas 20 años, 30, 40, 50, y para que esas personas tengan luz, Dios tiene que dárselas, porque si no,
permanecerán en su ceguera espiritual hasta que se mueran. Cuando un bebé nace, todo es nuevo para él. Todo lo que escucha, todo lo que ve. Y si un hombre se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo, todo es nuevo para él. Si un hombre se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo a los 60 años de edad, todo es nuevo para él. Entra en un mundo nuevo, en una atmósfera nueva, en una dimensión nueva. Qué tremendo que un hombre que se arrepiente de sus pecados a los 60 años haya desperdiciado su vida 60 años y el tiempo que le queda de vida, que puede ser poco, lo va a vivir para Dios. Pero es algo que solamente Dios puede hacer. Estaba muerto en sus delitos y pecados, pero de repente, ¡pum!, ya tiene vida. Y esa persona va de sorpresa en sorpresa, empieza a entender cosas que no entendía antes. Para los que nacen de nuevo, todo es nuevo. Tienen nuevos planes, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos sentimientos, nuevos amores, nuevos odios. Para el que nace de nuevo, todo es nuevo. Dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Algunos de nosotros, cuando nacimos de nuevo, llegamos a pensar, ¿no me estaré volviendo loco? ¿Cómo es posible que ahora pienso de esta manera y antes tantos años pensé de otra manera? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué mi modo de pensar está cambiando? Un bebé recién nacido va de sorpresa en sorpresa. Le llama la atención la sonaja. Al rato le llama la atención a los juguetes. A los adultos no le llama la atención ni la sonaja ni los juguetes. Para un adulto esas cosas son indiferentes. Pero el que nace de nuevo, todo lo ve diferente. Un cristiano, cuando nace de nuevo, vive en un mundo nuevo. No entendemos bien si es el mundo el que cambió o somos nosotros los que hemos cambiado. Empezamos a ver todo de una manera diferente. Cuando una persona nace de nuevo, empieza a compadecer a los que le ofenden. En lugar de pensar mal de los demás, empieza a pensar bien. Si antes era rencorosa esta persona, al nacer de nuevo ya no puede ser rencorosa. No digo que lo rencoroso se nos quita de un día para otro, no, puede llevar un tiempecito, pero eso se tiene que notar. Uno que ha nacido de nuevo no puede ser rencoroso. Cuando nacemos de nuevo, ya no estamos tan atentos a los errores ajenos. Estamos atentos a los propios, a los nuestros. Y si antes el pecado nos llamaba la atención, de repente descubrimos que empezamos a aborrecerlo. Nadie aborrece el pecado con sus propias fuerzas. La naturaleza caída tiene la inclinación hacia el pecado. Al inconverso le gusta el pecado. Tal vez no le gustan las consecuencias del pecado, pero el pecado sí. Antes de que naciéramos de nuevo, leíamos la Biblia, pero la leíamos con indiferencia. No nos llamaba mucho la atención, no la entendíamos. Pero al nacer de nuevo, empezamos a entender que Dios nos habla, nuestro Padre nos habla a través de la palabra. Antes de nacer de nuevo, el mundo nos atraía, las modas, las fiestas, el baile, los chistes groseros. Pero cuando nacemos de nuevo, esas cosas ya no nos atraen. Vemos todo eso como basura. Y ahora entendemos que estamos de paso en este mundo y que tenemos un cielo esperándonos. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Si le decimos a un inconverso que un cielo nos espera, ¿qué dicen esas personas? Se ríen, se encogen de hombros, nos compadecen, dicen que estamos locos. El que ha nacido de nuevo tiene opiniones nuevas acerca de todo. Ya no pensamos como antes. ¿Han nacido de nuevo ustedes? Investíguenlo.
Cerciórense de si han nacido de nuevo, porque si no es así, ustedes están en peligro. Tal vez alguno de ustedes tenga padres cristianos que han estado orando por ustedes o que oraron por ustedes. Pero si ustedes no han nacido de nuevo, de nada sirve que tengan padres cristianos. Ustedes necesitan nacer de nuevo. Tal vez les guste venir al culto. Tal vez les guste cantar himnos cristianos. Pero si no han nacido de nuevo, están todavía en sus pecados. Tal vez algunos de ustedes les hayan inculcado buenos principios, valores morales, pero hagan lo que hagan y sean quienes sean, si no han nacido de nuevo, ustedes están en peligro, están en problemas. Si ustedes no han nacido de nuevo, no pueden orar realmente, no pueden. Y si ustedes creen que oran y creen que Dios los escucha, se engañan, porque Dios escucha a sus hijos, a los escogidos, a los que le aman, a los que le obedecen, a los que han nacido de nuevo. Si ustedes no han nacido de nuevo, Dios no los escucha. Cuando un bebé viene al mundo, tiene muchas limitaciones, muchas debilidades, depende de sus papás para todo. Un niño pequeñito trata de caminar y se cae. Trata de hacer algo con sus manos, pero le sale mal. Sus manos son torpes. Pero ese niñito va creciendo y sus piernitas se van fortaleciendo y sus manos se van haciendo hábiles para hacer lo que tiene que hacer. Y asimismo, una persona que ha nacido de nuevo o que acaba de nacer de nuevo tiene pocas fuerzas, tiene muchas limitaciones. Un recién convertido es un bebé en Cristo. Pero poco a poco el bebé en Cristo se va fortaleciendo y Dios le va capacitando para hacer lo que tenga que hacer. Hay un texto que dice que los creyentes irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Por qué es que verán a Dios en Sión? Porque primero tenían poco poder, pero luego tienen más y luego más. Entonces dicen, no, un día voy a ver a Cristo. O sea, un recién convertido tal vez no tenga certeza de salvación, pero con el tiempo la va adquiriendo en base a su obediencia. Hay un texto donde dice el rey David, con Jehová desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Qué quiere decir eso? Que con la ayuda de Dios un creyente es capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que Dios le requiera puede hacerla, porque Dios le fortalece para que la haga. Dios nos capacita, hermanos, para hacer cosas que antes pensábamos que eran imposibles para nosotros. Y no basta con que una persona escuche la predicación y derrame unas cuantas lágrimas al escucharla. No basta con que les guste escuchar a este predicador o a aquel otro. No basta con que derramen algunas lágrimas cuando escuchan una predicación. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Judas Iscariote escuchó al mejor predicador que ha existido. Lo escuchó durante más de 3 años. ¿Y dónde terminó Judas? Judas Iscariote nunca nació de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Así de serio es este asunto. El nuevo nacimiento no solamente es sobremanera completo, también es sobremanera maravilloso. ¿Cómo es que obra el Espíritu Santo para producir el nuevo nacimiento? ¿Cómo? Es un misterio. Le dice Cristo a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así podemos decir lo mismo nosotros. No sabemos cómo el Espíritu Santo obra en el poder. Aquí Cristo está comparando al Espíritu Santo con el viento. La misma palabra griega para viento se usa para espíritu. Entonces, cuando dice el Espíritu, el viento de donde quiere sopla, es como si dijera el Espíritu Santo de donde quiere sopla. El día de Pentecostés sopló fuertemente como un viento recio y 3,000 se convirtieron, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo puede soplar tan poderosamente que se salven, ¡boom!, de repente muchos. O puede soplar débilmente de manera que se salve uno. Pero se salven, cuantos se salven, es el Espíritu Santo el que hace que sean salvos.
Sabemos que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra, usa la palabra como un instrumento, como un vehículo, pero no sabemos exactamente cómo le hace. ¿Cómo es que el Espíritu Santo penetra en el corazón que era de piedra y de repente lo hace que sea de carne? ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos explicar eso? Una persona que nace de nuevo siente que algo ha ocurrido, pero no lo puede explicar, no lo puede entender. No entendemos cómo el viento es que sopla, de dónde proviene, pero vemos los efectos. Entonces, no sabemos cuando una persona nace de nuevo, pero podemos ver los efectos. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que notarse un cambio en esa persona. El nuevo nacimiento es sobrenatural. Hay padres inconversos, incluso hay padres ateos, que les inculcan a sus hijos cosas buenas, el trabajo, la responsabilidad, el estudio, etc. Hay ateos que tienen hijos que son estudiosos, respetuosos y tal vez obedientes. Hay jóvenes inconversos que tienen buenos hábitos, que tienen buenas costumbres. La buena educación puede lograr buenas cosas. Pero vean, eso es algo obrado por la naturaleza carnal. O sea, la carne produce cosas buenas, puede producir cosas buenas en el ámbito de este mundo, pero en el ámbito espiritual la carne para nada aprovecha, dice el Señor. El nuevo nacimiento no es algo natural, sino sobrenatural. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que obró, que participó, que actuó en la creación de este mundo, obra con su poder para que una persona nazca de nuevo. Un hombre, por muy culto que sea, por muy educado que sea, por muy inteligente que sea, no puede nacer de nuevo por sí mismo. Si Dios no le da el nuevo nacimiento, él no va a nacer de nuevo. Estamos en las manos de Dios, dependemos de Dios para esto. Dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nacimos, ¿qué éramos? Éramos carne, pues nuestros padres eran carne, eran carnales, nosotros también. La carne para nada aprovecha. Un inconverso que terminó sus estudios y que es muy inteligente y que sacaba puros dieces, puede decir, si estos tipos son cristianos, yo también puedo. Ellos tienen fuerza de voluntad para dejar un pecado, yo también la tengo, yo también puedo ser cristiano. No, no pienses así. Los que somos cristianos porque Dios obró sobrenaturalmente en nosotros. No somos nosotros los que cambiamos, es Dios el que nos cambió, el que nos transformó. Un inconverso puede arrepentirse de sus pecados, nomás con proponérselo, a ver, hazlo. El asunto no es que te arrepientas nada más, el asunto es que dejes tu pecado. Sí, pues los católicos van y se arrepienten, pero no dejan su pecado. Le dicen, Padre, me arrepiento de este y de este y de este, pero no dejan esos pecados. ¿De qué les sirve? Si el hombre natural pudiera arrepentirse con proponérselo, Cristo no hubiera venido al mundo a morir en la cruz. Cristo vino a morir en la cruz para después resucitar, ascender a los cielos y dar desde el trono el arrepentimiento y el perdón que necesitamos. Cristo da tanto una cosa como la otra. Entonces, Cristo tenía que venir al mundo para eso. Si nosotros pudiéramos arrepentirnos y creer, pues entonces no hubiera muerto en la cruz. ¿Para qué? Eso hubiera sido algo necio. Lo que es nacido de la carne, vean cómo dice el 6:3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, carnal. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, o sea, espiritual. Padres cristianos, padres carnales, tienen hijos carnales. Pero cuando Dios engendra un hijo, ese hijo es espiritual. ¿Sí? O sea, el Hijo de Dios se convierte en espiritual porque el Espíritu Santo obró en él. Solamente una operación espiritual
puede producir una naturaleza espiritual. Para que una persona nazca de nuevo, se necesita el mismo poder que creó el universo. ¿Qué clase de poder se necesitaba para que este universo fuera creado? Pues ese mismo poder se necesita para que una persona nazca de nuevo. Nada más y nada menos. ¿Qué poder se necesitaba para que Lázaro, que estaba en la tumba, pudiera salir de ella, pudiera resucitar? ¿Qué poder se necesitaba? Si uno de nosotros tiene un pariente que ya murió y lo tienen ahí en el ataúd, acérquense y díganle al oído: oye, levántate. Aunque le griten, no se va a levantar, ya está muerto. Por eso cuando Cristo le dijo a Lázaro: sal fuera, se burlaron los fariseos. Dice: pues está loco, ya tiene 4 días de muerto, ¿cómo va a salir? Pues salió, porque el poder de Dios se manifestó en ese momento. Entonces, el que nos dio vida física, que tuvo poder para darnos la vida física, tiene poder también para darnos la vida espiritual. Los cristianos, los que hemos creído en Cristo, nacemos 2 veces. Una vez nacemos físicamente y otra vez nacemos espiritualmente, cuando nacemos de nuevo. Y morimos una vez. Morimos una vez. Los inconversos nacen una vez y mueren 2 veces. Mueren una vez físicamente y otra vez mueren espiritualmente. ¿Sí? O sea, mueren físicamente y mueren espiritualmente. Eso es lo que en el Apocalipsis se llama la muerte segunda, la eterna separación de Dios. El mismo Dios que nos creó físicamente debe darnos vida espiritual, porque si no lo hace, hermanos, pereceremos. El nuevo nacimiento es una obra maravillosa, pero ¿cómo no? Si proviene de un Dios maravilloso. Esto es lo que nos convierte en hijos de Dios. Vean, si un bebé nace, simplemente por nacer, ya tiene un padre. Aunque muchos tienen un hijo y luego lo regalan o lo tiran a la basura, ¿no? Pero de todas maneras ese niño tiene un padre, aunque el padre no actúe como tal. Y cuando un cristiano nace de nuevo, pues ya tiene un padre espiritual. Y es por eso que dice que por el Espíritu clamamos: Abba, Padre. Antes no lo veíamos así, pero ahora ya lo vemos como nuestro Padre, porque ya nacimos de nuevo. Los católicos rezan el Padre Nuestro, se lo saben de memoria. Todos los católicos se saben de memoria el Padre Nuestro y dicen: Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero cuando están rezando, le están rezando a un Dios que no es su Padre. Ellos creen que es su Padre, pero no lo es. Dios es el Padre de los que han nacido de nuevo, de los que se arrepintieron de sus pecados. Si tú no lo has hecho, Dios no es tu Padre. ¿Qué les dijo a los fariseos que lo criticaban a Jesús? Dice: ustedes son hijos del diablo. Ustedes creen que son hijos de Dios, se equivocan. Son hijos del diablo. Muchos hipócritas, cualquier hipócrita le puede decir Padre a Dios, pero no por decírselo ya se convierte en su Padre. La adopción nos da los derechos de hijos. Vean, hemos sido adoptados, como dice Pablo en Efesios 1. Dios nos adoptó, ya tenemos los derechos de los hijos. Pero el nuevo nacimiento nos da la naturaleza de hijos. Y entonces, como ya somos hijos, Dios envía su Espíritu Santo, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y luego dice ahí mismo: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vean, un cristiano, por muy pobre que sea, por muy menospreciado, aunque gane el sueldo mínimo o menos, aunque no tenga trabajo, tiene al Dios del universo como su Padre. Qué tremendo es esto. Y si somos hijos de Dios, ahora Cristo es nuestro hermano. Él es el heredero y nosotros somos coherederos con Cristo, como dice Pablo. Ahora otra cosa, si Dios es nuestro Padre, Él se compromete a hacer lo que todo un padre bueno tiene que hacer. Él se compromete a cuidarnos, a apoyarnos, a protegernos, a educarnos, a corregirnos, a instruirnos. Él se compromete a todo el paquete que un buen padre debiera hacer con su hijo. Dios nos da todo lo que necesitamos en el trayecto de esta vida.
Si necesitamos dinero verdaderamente, y ha de ser para su gloria dárnoslo, nos lo dará. Si necesitamos una enfermedad y aprenderemos a través de ella, Dios nos dará una enfermedad, nos dará una aflicción, nos dará una educación. Si un hombre es barrendero, y si llegara a convertirse en el rey de Inglaterra, diríamos que eso fue increíble. ¿Cómo es que era barrendero y llegó a ser el rey de Inglaterra? Pues es más increíble que un hombre pecador llegue a ser el Hijo de Dios. ¿Cómo el Hijo de Dios? Es increíble eso. Antes de ser convertidos, éramos hijos del diablo. Éramos esclavos del diablo. Pero creyendo en Cristo, somos hijos de Dios y siervos de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué es eso? El primer nacimiento, el nacimiento físico, nos hizo hijos de Adán. El segundo nacimiento nos hace hijos de Dios. Al nacer de la carne, heredamos la corrupción, y al nacer del Espíritu, heredamos la incorrupción. En tercer lugar, el nuevo nacimiento es algo que se debe notar. Cuando un niño nace, se nota que nace. Si el niño sale del vientre y no llora, ¿qué hace el doctor? Le das una algada para que llore. Y cuando llora, este tiene buenos pulmones. Este niño está sano. Cuando un creyente nace de nuevo, se tiene que notar. Los que le rodean tienen que ver un cambio. Si ustedes creen que ya nacieron de nuevo, los que les rodean, ¿han notado un cambio en ustedes? ¿O siguen siendo los mismos de antes? Si ustedes dicen ser cristianos y los que los rodean lo dudan, si piensan que ustedes son hipócritas, si piensan que ustedes no son cristianos, ahí hay gato encerrado, ahí hay algo raro. Ahora, es posible que una persona nazca de nuevo y que no se dé cuenta, que no lo sepa explicar. Bueno, en realidad un niño cuando acaba de nacer, pues no sabe ni qué pasó. Estaba en el vientre y de repente entra en otra atmósfera. No puede explicarlo, obviamente. Y cuando un cristiano nace de nuevo, pues tal vez no puede explicarlo, pero los demás tienen que notarlo. Dices tú que eres cristiano, que has nacido de nuevo, y mientes, y robas, adulteras, ves pornografía, no digas que has nacido de nuevo. Dices malas palabras, no digas que eres cristiano. El diablo se ríe de esas personas que dicen que son cristianas y hacen esas cosas. Cristo iba caminando por el camino y mucha gente le seguía. Pero los creyentes verdaderos que le seguían no eran muchos. Los que iban junto a él, que eran creyentes verdaderos, eran pocos. La mayoría de los que le seguían no eran cristianos verdaderos. Los seguían por curiosidad, los seguían por interés, porque querían que sanaran sus enfermos. Pero muchos no le seguían con un corazón sincero. Cristo les dijo a esas personas que le seguían: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, hay muchos pentecostales que son buenas personas, que no fuman y que no toman. Pero para que un pentecostal sea salvo está en chino. La iglesia pentecostés es una iglesia falsa. Pues imagínense que Cristo hubiera dicho: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los pentecostales, no entraréis en el reino de los cielos. Tienes que ser mejores que ellos. Tienes que ser mejor que ellos. Los que nacen de nuevo se arrepienten de su pecado. ¿Te gusta el pecado y dices que has nacido de nuevo? Los que han nacido de nuevo tienen fe en Cristo. No solamente se arrepienten, tienen fe en Cristo. De nada sirve que te arrepientas si no tienes fe en Cristo. Las dos cosas deben ir juntas. No, yo no dudo nada que hay muchos musulmanes que son buenas personas, que tal vez se sientan mal porque hacen cosas malas, que tienen una conciencia y se sienten mal por violarla. Pues si un musulmán, por muy buena persona que sea, no nace de nuevo, está perdido. Tienes que creer en Cristo, confiar en Cristo,
para que un musulmán haga eso. ¿Cómo? Los creyentes, los cristianos, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero no confiamos en nuestro arrepentimiento. Somos salvos porque le pedimos a Dios llorando perdón por nuestros pecados. Por eso tienen ahí el pañuelo y lo exprimen de tantas lágrimas. Por eso Dios los perdona. No. Dios no se impresiona con nuestras lágrimas. Dios quiere ver que dejemos el pecado. Si tú no dejas el pecado, tú no has nacido de nuevo. No te engañes. ¿Un pastor va a ir al cielo por ser pastor? En un año, Spurgeon vio como 1000 convertidos, lo dice en su autobiografía. Para que 1000 convertidos sean salvos bajo la predicación de un pastor, ¡wow! ¡Qué tremendo es eso! 1000 convertidos en un año. ¿Está Spurgeon en el cielo por eso? Todos los que han nacido de nuevo oran. Si ustedes no oran, no se engañen creyendo que son creyentes. ¿Se han arrepentido de veras? ¿Confían en Cristo para salvación? ¿Gimes por tu pecado? Los cadáveres no gimen. Los que lloran por sus pecados y por los de otros son los que tienen vida espiritual. Y si tú no tienes estas cosas, no eres salvo, aunque sepas mucha teología. Los recién convertidos adolecen de algunas cosas, pero con el paso del tiempo van creciendo en fe, en conocimiento, en amor, en obediencia, en santidad, en temor, en gozo, en gratitud, frutos que se manifiestan con el paso del tiempo. Se tiene que notar eso. Una cosa que demuestra también el crecimiento es cuando crecemos en amor por Cristo y queremos que los demás lo conozcan. En cuarto lugar, el nuevo nacimiento es un imperativo, dice, o sea, es necesario. Es un imperativo para todos. Seas rico o seas pobre, seas culto o seas ignorante. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no has nacido de nuevo, estás aún en tus delitos y pecados. Tus padres eran carne, tú eres carne. Cuando tus padres te engendraron, eras carne y sigues siéndolo si no has nacido de nuevo. Otra cosa, cuando un hombre muere, está muerto para las cosas materiales. ¿Sí o no? Ya está en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Ya no está en la dimensión de la materia. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, está muerto para las cosas espirituales. Tal vez lea la Biblia, pero no entiende. O tal vez entiende un poco, pero no obedece. ¿Saben cuándo se entiende la Biblia verdaderamente? Hasta que se obedece. Si tú no obedeces, no entiendes verdaderamente, aunque creas que entiendes. Una persona que no ha nacido de nuevo, tal vez trate de orar, pero eso en sí no le aprovecha. Sí, pues ora por los alimentos, le da gracias a Dios de que pudo despertar, pues estuvo dormido y despertó, gracias Dios. Pero eso no garantiza que una persona sea salva. Una persona que no ha nacido de nuevo, tal vez escuche la predicación, incluso tal vez le guste escucharla, pero si no ha nacido de nuevo, la predicación no le beneficia. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista y está en el infierno ahora. ¿De qué sirvió que le haya gustado escuchar a Juan el Bautista? Los padres que tienen hijos inconversos, cuando se sientan a la mesa a comer, estaría bien que pensaran que sus hijos inconversos son cadáveres. Dios los ve como muertos. Las esposas que tienen maridos inconversos, cuando están con su marido en la cama, están en la cama con un cadáver. El marido, que es cristiano y tiene una esposa inconversa, va caminando por ella en la calle, va caminando con un cadáver. Si creyéramos eso,
y actuáramos en consecuencia, ¿qué sucedería? Que Dios nos ilumine y que nos haga entender la condición real de los que nos rodean, porque si están perdidos, porque si no han nacido de nuevo, están muertos. Y si no nacen de nuevo, están en peligro. Si se nos concediera ver a nuestros hijos perdidos sufriendo en el infierno, clamaríamos con lágrimas en nuestros ojos porque nuestros hijos fueran salvos. Nos duele la condición de nuestros hijos inconversos, de nuestros seres queridos que no son cristianos. Una persona que no ha nacido de nuevo no tiene ninguna capacidad espiritual. Un inconverso que no ha nacido de nuevo tal vez desee tener fe, tal vez desee tener amor, humildad, paciencia, ¿sí? Pero si en el Espíritu Santo estas cosas son extrañas, son ajenas, no son tuyas, no puedes tener esto. Estos son frutos espirituales y solamente quien ha nacido de nuevo tiene el Espíritu y tiene esos frutos. Los frutos espirituales los tienen solo los que han nacido de nuevo. Hay una parte donde el profeta Jeremías dice que los inconversos son cisternas rotas que no retienen agua. ¿Para qué sirve una cisterna rota? Tienes que construirla de nuevo. Hay personas que escuchan el Evangelio, pero no retienen lo que oyen. El agua es también un tipo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos purifica como agua. ¿Se acuerdan del texto que dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos? ¿Qué cosa es nacer de agua? No es nacer del bautismo. El bautismo no hace que uno nazca. Nacer del Espíritu es el nuevo nacimiento, la regeneración. ¿Qué cosa es nacer de agua? Bien, el agua es un tipo de la palabra. La palabra la aplica el Espíritu Santo, entonces se juntan el agua con el poder del Espíritu Santo, la palabra con el poder del Espíritu, y la persona nace de nuevo. O sea que para que tú nazcas de nuevo necesitas de la palabra y necesitas del Espíritu. Una persona nace de nuevo no por bautizarse. Bautizamos a las personas que ya nacieron de nuevo. No las bautizamos para que nazcan de nuevo. Los inconversos son cisternas rotas que no retienen agua. Si una persona viene y escucha la predicación, por aquí entra el agua, pero no la retiene, entra por aquí y sale por acá. Para que una persona sea salva, tienes que retener esa agua. El agua te limpia por dentro. O sea, el agua cumple con su función. Porque si no es así, no nacerás de nuevo. Los que han nacido de nuevo leen la palabra o escuchan la predicación y su corazón se enternece. Pero vean, estoy hablando de los que ya nacieron de nuevo. Una persona que nace de nuevo y le dice a Dios: Dios, voy a escuchar la predicación, háblame a través de ella, dame una bendición, dale una bendición a mi alma a través de la predicación. Se va con su porción, se va con la parte que le toca, le aprovecha la predicación. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene ese deseo, se irá como vino o peor todavía. La predicación, la palabra, el Espíritu Santo hace que tengamos un corazón de carne. Antes lo teníamos de piedra, insensible y duro, egoísta, rencoroso, vanidoso, pero el Espíritu Santo nos da un corazón nuevo. Dios nos enseña a llorar por nuestros pecados, a llorar por los pecados ajenos. El alimento espiritual les aprovecha a los que son espirituales. Esos son los que irán de poder en poder, los que verán a Dios en Sión. Y Dios les da gracia sobre gracia. Se acercan a Dios y Dios se acerca a ellos. En cambio, el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas espirituales y no las puede entender porque le son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no entiende en verdad lo que escucha. Se le olvida lo que escucha, como si no hubiera escuchado nada. Dios es el creador de todos, pero no es el Padre de todos. Dios bendice
aún a los ateos. Dios bendice aún a los paganos, hace que su sol salga también para ellos. Pero el sol de justicia, que es Cristo, sale solamente para los creyentes, para los que le obedecen. Hay muchos inconversos a quienes Dios bendice con bienes materiales, bendiciones materiales. Pero las bendiciones espirituales están reservadas para los creyentes verdaderos. Existen iglesias, no me dejarán ustedes mentir, donde enfatizan el orar. Tienen la oración como muy arriba. Enfatizan el orar, el evangelizar, el ofrendar. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, no le aprovecha ni orar, ni ofrendar, ni evangelizar. Eso no le aprovecha, no le sirve de nada. Si no naces de nuevo, te falta lo más importante. Y si tú llegaras a morir sin haber nacido de nuevo, encontrarás que las puertas del reino de los cielos están cerradas para ti. E irás a donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En quinto lugar, el nuevo nacimiento es algo personal, porque vean cómo dice el texto, os es necesario. La palabra os es el pronombre personal. Os es necesario a todos. Es una orden. Es una orden y es algo que debemos experimentar personalmente. Nadie puede arrepentirse por mí, yo debo de arrepentirme. Nadie puede creer en Cristo por mí, yo debo creer. Nadie puede nacer de nuevo por mí, yo debo nacer de nuevo. Y si no nazco de nuevo, estoy muerto aún. Hay una parte donde Pablo les dice a los corintios, yo os engendré por medio del Evangelio. Vean cómo les dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Pero vean, ellos nacieron de nuevo, los corintios. ¿Sí? O sea, él no nació de nuevo por ellos, Pablo. No, ellos personalmente tuvieron que nacer de nuevo. Si un hijo es inconverso y tiene un padre que es cristiano, el padre no puede nacer de nuevo por su hijo. Él tiene que nacer de nuevo. Hay católicos que cuando bautizan a sus hijos van y les buscan un padrino. Pero ni el sacerdote, ni el papá, ni el padrino pueden lograr el nuevo nacimiento en el hijo. El hijo tiene que nacer de nuevo. Si el padre, el papá del niño, el sacerdote y el padrino no han nacido de nuevo, pues mucho menos los niños. Vean ustedes cómo la regeneración bautismal es un rollo, puro cuento, una mentira del diablo. Nadie nace de nuevo por bautizarse. En algunas iglesias le dicen a la gente, cree en Cristo como tu único y suficiente Salvador y ya eres salvo. No, te equivocan, se equivocan. No basta con que tú creas que Cristo es el Salvador. Tienes que dejar tu pecado y nacer de nuevo. En esas iglesias engañan a la gente. Les dicen, lo único que tú necesitas para ser salvo es creer en Cristo. Si tú crees en Cristo, ya la hiciste. No, no basta con que tú creas en Cristo. ¿Qué quiere decir creer en Cristo? ¿Qué significa eso, creer en Cristo? ¿Saben ustedes que en una ocasión Billy Graham fue a Londres, supuestamente a predicar el Evangelio, y fue a decirle a Lloyd Jones que predicara el Evangelio junto con él? Pero Lloyd Jones no era ningún tonto. Y le preguntó a Billy Graham, bueno, a ver, quiero que me explique usted, ¿qué es para usted el Evangelio? ¿Quiere que prediquemos el Evangelio? A ver, dígame, ¿qué entiende usted por Evangelio? Billy Graham no creía en el Evangelio. ¿Cómo iba a predicar el Evangelio? Entonces le dijo Lloyd Jones, no voy a predicar contigo. Y no sé si sepan ustedes que Stott y Packer, John Stott y James Packer, cómo criticaron a Lloyd Jones por no ir a evangelizar junto con Billy Graham. Lo acusaron de ser sectario. Stott y Packer creían
que si una persona cree que Cristo es Dios, con eso basta para que le reconozcamos como nuestro hermano. ¿Es cierto eso? Eso es falso. Ustedes díganle a un pentecostés si creen que Cristo es Dios. Sí, los pentecostales creen que Cristo es Dios, pero ellos no evangelizan. Ellos no conocen el evangelio. Stott y Packer son los mismos que terminaron negando el infierno, negando la existencia del infierno. Una persona que niega la existencia del infierno no ha nacido de nuevo. Haga lo que haga y diga lo que diga. Y hizo bien Lloyd Jones en no evangelizar junto con Billy Graham. Si ustedes creen que Cristo es Dios, eso está bien, porque esa es la verdad. Pero si tú crees que Cristo es Dios, ¿cómo lo demuestras? Si Él es Dios, obedécele. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Me dices Señor y no me obedeces. Solamente una persona que nace de nuevo entiende cómo se debe que Cristo es Dios. Judas Iscariote nunca entendió que Cristo era Dios. Nunca lo entendió. Todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes digan que creen, de nada sirve si no nacen de nuevo, si no obedecen a Cristo. Los que nacen de nuevo desean obedecer a Dios en todo. Anhelan la perfección. Aunque la perfección no existe, los cristianos deseamos ser perfectos. ¿Cuándo lo seremos? Hasta que estemos en la gloria, donde nunca jamás pecaremos. Suspiramos por eso, por estar en un mundo donde el pecado ya no existe. ¿Desean ustedes eso? Con esto que les estoy diciendo, tal vez algunos de ustedes crean que estoy tratando de desanimarlos o de espantarlos. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Dios quiera que yo los desanime, Dios quiera que yo los espante, pero de manera que su desánimo y su miedo les conduzca a agarrarse de Cristo, a confiar en Él. Si yo lograra hacer que ustedes pusieran sus ojos en Cristo y su confianza, qué bueno. Ustedes no pueden nacer de nuevo por sí mismos, pero Cristo puede hacer que ustedes nazcan de nuevo. El Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo, quiere hacernos ver que la salvación viene de arriba. La salvación no es algo humano. La salvación no es algo que nos proponemos nosotros. Si Dios no lo hace, nadie puede. No confíen en ustedes mismos. Pongan sus ojos en Cristo. Él es el que da la vida a los muertos. Muchos de los que están aquí, a mí no me cabe duda, han de ser muy buenas personas. Yo en lo personal, pues yo no tengo nada contra ustedes. Pero si ustedes no nacen de nuevo, no entrarán en el reino de los cielos. Acuérdense del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos se espantó al ver el testimonio de Pablo y de Silas y por el terremoto. ¿Y qué les dijo? Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestaron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les digo, no hagas nada. No dice, díganme qué debo hacer. No debes hacer nada. Para que ustedes sean salvos no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que hacer es creer en Cristo. Y el que puede hacer que crean en Cristo es Él mismo. Eso es lo que yo quisiera, que todos ustedes creyeran en Cristo. Y que un día todos los que estamos aquí nos viéramos en el cielo. Hay muchos que tratan de ser cristianos por un tiempo, leen la Biblia y están contentos, y luego se desaniman. ¿Saben ustedes por qué muchos se desaniman? Porque no pueden vencer el pecado. Vean, ustedes por sí mismos no pueden vencer el pecado. Contra el pecado nadie puede. El único que pudo vencer el pecado fue Cristo, y lo venció por nosotros. El pecado es un enemigo vencido. Tú vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, tú eres salvo, tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ayudará a vencer en la lucha contra el pecado. Sin el Espíritu Santo no puedes. Una persona que no ha nacido de nuevo, de nada sirve que lea buenos libros. Sin el Espíritu Santo tú no puedes vencer el pecado.
Para eso vino Cristo a morir en la cruz. Si Cristo no hubiera venido a morir en la cruz, nadie hubiera podido contra el pecado. Yo quisiera que muchos de ustedes fueran conducidos al desaliento, incluso a la desesperación. Cuando una persona dice, Dios mío, no puedo, yo quisiera ser salvo, quisiera dejar el pecado, quisiera arrepentirme, pero no puedo. Tengo el corazón de piedra, ¿qué pasa conmigo? Si ustedes hacen eso, ya la hicieron. Yo quisiera tener palabras que les convencieran a todos ustedes, en lo más profundo de su corazón, que necesitan la gracia de Dios. No basta con que sepan que tienen que nacer de nuevo. No basta con que lo sepan. Deben sentirlo en lo más profundo de su corazón. Dios hace que nos sintamos mal para que luego podamos sentirnos bien. ¿Te sientes mal? Pues ¿cómo no te vas a sentir mal si andas en pecado? Pero cuando tú te arrepientas y creas en Cristo, te vas a sentir bien. Sentirás que ya no cargas el costal, ya lo pusiste en los hombros de Cristo. Cristo, el Evangelio de Cristo, primero nos mata para luego darnos la vida. Si no han sido salvos, no descansen hasta que lo sean. Hasta que ustedes estén bien seguros de que todos sus pecados han sido perdonados. Váyanse a su casa, enciérrense en su recámara, clamen pidiendo misericordia, pídanle a Dios que les perdone y verán si no lo hace. Nada hay más importante que esto. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios, úsala para tu gloria. Solamente tú puedes ablandar los corazones de piedra. Oh Dios, tú conoces nuestros corazones, límpianos. Y haz que seamos, Padre, la clase de iglesia que tenemos que ser, para que te honremos y te glorifiquemos con nuestra obediencia. Y salva a los que no son salvos, porque si no los salvas, se perderán para siempre. Te lo pedimos por Cristo. Amén.